Saludos, muy buenos días. Aquí de nuevo con ustedes, Milicen Uribe y Adalberto Grullón, como siempre. Hoy, Milicen, se extiende el periodo de diversión de los ciudadanos y las ciudadanas, porque el toque de queda ha sido mucho más restringido, más limitado en cuanto a tiempo, y comenzará a aplicarse a partir de las 9 de la mañana, de la noche, hoy, y la circulación seguirá hasta las 12 de la noche. Quiere decir, libertad para la diversión, porque en la noche eso es lo que hace la gente. Sí. Muy pocos se van a desplazar de sus hogares hacia otros puntos de la ciudad, sino por extrema necesidad o por diversión. Así es. Pero esto lo pedía la gente, y qué bueno que poco a poco se van normalizando las actividades de los ciudadanos y las ciudadanas, aun cuando el coronavirus sigue presente en la comunidad. Así es. Ayer el Ministerio de Salud Pública en el boletín acostumbrado reportaba pocos nuevos casos, 200 y pico, pero cuando uno veía el número de pruebas, sí, apenas 1000 y pico de pruebas nuevas, entonces realmente no es un dato objetivo por eso. Pero a mí, y yo te lo decía ayer, sí, y la letalidad subió un poquito, sí. Pero yo te decía ayer que a mí me preocupa porque, Adalberto, por ahí viene Semana Santa, y el metamensaje que se pudiera estar mandando con esta flexibilización que concuerda con el plan de vacunación, pudiera llevar que algunas personas comiencen a bajar la guardia. Y por eso hay que insistir en que para nada esta flexibilización que vi, que fue muy bien recibida en algunos comerciantes, veía ayer algunos sondeos, fue muy bien recibida por ello, pero desde el punto de vista sanitario hay que mantener las alertas por lo siguiente. Cuando tú analizas el comportamiento del virus en el país, en los momentos que hemos tenido pico, como este que estamos apenas superando, que fue el pico de diciembre, es justamente cuando se flexibilizan. Tú recordarás lo que pasó con las elecciones y ahora lo que pasó con la flexibilización en Navidad. Entonces, insistir en que hay que seguir cuidándose. Ahora, por ejemplo, que esto concuerda con el plan de vacunación, que ha ido avanzando positivamente en cuanto a indicadores, sí, pero tenemos ya más de 100,000 personas vacunadas. Yo creo que es una cifra interesante. A mí lo que me preocupa, y creo que tú estarás de acuerdo conmigo, es en que ha faltado logística. Apenas ayer en la tarde se anunciaba que a partir de hoy se pondría en funcionamiento un sistema de cita que se pudiera hacer por la página vacunate.gov.do. Pero tú lo señalabas ayer, eso va a funcionar para el Gran Santo Domingo, clase media, pero ¿qué va a pasar en los pueblos? Exactamente, que ni siquiera de manera general. Sí, porque ¿qué va a pasar en los Alcarrizos? ¿Qué va a pasar en Sabana Perdida? La gente va a ir a los hospitales como quiera. No, es que no son los hospitales, óyeme, voy a insistir en esto. La República Dominicana tiene una red de centros, de puestos fijos de vacunación, que están en donde hay un personal entrenado. Esos centros, muchos de ellos están en manos de organizaciones no gubernamentales o están en manos de centros de atención primaria, que son estructuras que forman parte del sistema sanitario del país. Los tenemos por doquier. O sea, es ahí, porque eso es lo que está cercano a la ciudadanía. Ahí es que tiene que ir la gente. Lo que ocurre es que esto no se habilita, no todos están habilitados porque no tienen los insumos, que se llaman las vacunas, ¿verdad? Ese es un problema que está fallando. Y entonces, ¿a cuáles son los centros donde fueron los periodistas masivamente el lunes y ayer? Lo que se habían a las dos universidades que lo están haciendo. Hoy comienza en la UAS y para allá irán, muy cercano. Pero resulta que en Villa Duarte hay centros, que en Sabana Perdida hay centros de vacunación, que en los propios Alcarrizos que mencioné hay centros de vacunación, que en el Sánchez Luperón hay centros, que en los pueblos del interior hay diversos centros donde se está aplicando la vacuna. Entonces, las autoridades no hicieron una campaña para decir eso, y lo otro es para calmar la ansiedad de la gente, la premura, que ha ido todo el mundo. Y tú te imaginas lo que es que tú vayas a hacer una fila, como han ido gente a veces con problemas ya de movilidad o con problemas de hipertensión serio, porque esos son los que están vacunándose ahora, que pudiera evitarse. Bueno, mira, ese es el tema.
Tú has señalado un punto importante y hay que recordarlo. Hay personas que reclamaban el que se usara el padrón electoral, pero todavía no se puede abrir tanto porque no tenemos la cantidad de dosis requeridas. Recuerden que apenas tenemos menos de 1 millón de dosis aquí en República Dominicana. La promesa de que van a llegar más, pero promesas son promesas y de promesas también hemos tenido mucho. Pero yo sí creo, Adalberto, que ha faltado un poco de logística, porque inclusive en esos centros que han estado operando, el tú determinar la cantidad de dosis que tienes para aplicar ese día y distribuir turnos solamente en función de esa cantidad de dosis y tratar de que esas personas, que hay que decirlo, señores, son envejecientes, personas de más de 70 años con enfermedades, puedan esperar por lo menos sentado y no haciendo filas bajo el sol, como yo vi algunas escenas ayer. Yo pienso que es una cuestión de organización y de logística, que eso sí se podía prever. Yo no salgo de mi asombro en el sentido de que aquí el 15 de febrero se anunció el plan de vacunación y el 15 de febrero llegaron las primeras dosis y se dijo que todo estaba organizado. Bueno, aquí entrevistamos a la viceministra Ibelice Acosta, que es de salud colectiva, y yo justamente le preguntaba, tú recordarás, qué iba a pasar cuando se saliera de esta población cautiva, que son los médicos, las enfermeras, que están obviamente afiliados a centros de salud, cuando se abriera a otra población. Y había ese vacío de información y todavía lo hay. Hay que celebrar que entonces ya a partir de hoy, la vicepresidenta lo ha anunciado, se va a comenzar a trabajar con citas, pero nos quedamos también con la duda de lo que va a pasar en esas zonas que no son periféricas. Bueno, ahora, bueno, las citas, no es que en todos los lugares se va a concertar esa cita por vía del internet, no. Lo que están planteándose, por ejemplo, la universidad, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra lo publicó como aviso, es que hay 400 dosis disponibles por día. Entonces, las 400 personas que lleguen primero serán las que se van a inscribir y el resto le dirán, tienen que volver otro día, hacer la misma fila, a volverse a inscribir para ver si le toca. El primer resultado de esa información fue que hoy en la madrugada, muy de madrugada, ya había gente haciendo filas con el interés de ser de los primeros en vacunarse o tener cupo en el día de hoy. Hay eso, o la campaña que yo me refiero es advertir a la población de que no vamos a tener dosis de vacuna para vacunar a todo el mundo. El gobierno ha contratado casi 25 millones de vacunas, porque fíjate que hayan 21. Todas estas vacunas que se le compraron a China, las que probablemente le compren a Rusia, porque el gobierno ha dicho que le está por comprar, y la que le compre a Cuba o adquiera de Cuba, son adicionales a esos 21 millones de vacunas que ya el gobierno tiene concertadas y pagas en algunos casos. Entonces, esas vacunas van a llegar a la República Dominicana. Un poquitito de calma, pero esperemos, porque hay que reconocer, Milis, en el esfuerzo que ha hecho el gobierno por priorizar el tema de las vacunas. Sí. Y no es por el gobierno que no han llegado las vacunas. No, claro, es por los laboratorios privados, por el secuestro de la salud que está en manos de empresas comerciales que trabajan en el área para ganar dinero. Y entre más lento va el proceso, más dinero ganan, porque más cara tienen que comprarse la vacuna. Eso tiene que entenderlo el pueblo dominicano, eso tiene que entenderlo el mundo, de que hay un problema estructural serio que algún día deberá de cambiar. Mira, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud le pone en caso. Parece un llanero solitario pidiendo colaboración, pidiendo solidaridad de las naciones ricas que han acaparado la gran mayoría de vacunas y que además han salido de esos mecanismos que se organizaron para permitir una negociación colectiva igualitaria, como el COVAX, que fracasó, el COVAX de la OPS, y han ido a comprarle directamente a los productores de vacunas. Entonces, parte de eso es lo que estamos viendo aquí. Ese es el problema que está pasando. De todos modos, yo insisto, hay que mejorar la logística, hay que mejorar la información. Para mí, no hay explicación lógica, Adalberto, de por qué no se tenía esa información a tiempo. Pero comenzaron a dar información y el día de ayer fue menos caótico que el día anterior. Se abrieron centros que no estaban abiertos el lunes. Sí, porque eso era otra cosa. El lunes tú ibas a centros que estaban en el listado, que había sido oficialmente publicado, y en los centros no. Después dijeron que ese no era el listado, que el listado era otro. Pero bueno, es interesante que se sigan abriendo puestos
de vacunación en todo el territorio nacional y en la medida que eso ocurra, va a bajar la presión. Sí, mira, para rescatar lo que tú señalabas, porque yo creo que es muy importante apuntalarlo. Hay vacunas, todo el mundo se va a poder vacunar, no tiene que ser todo el mundo el primero. Y a la gente que tiene tal vez, Alberto, una condición que no es tan grave, permitir que sean los envejecientes los que se vacunen primero, los envejecientes de más de 70 años, Sí. que es el grupo que se está priorizando ahora. Ahí con eso que han comenzado. Bueno, vamos a ver lo que va a pasar. Mientras tanto, en el día de ayer, y probablemente eso continúe durante la semana, se debatió bastante lo del muro. Lo del muro en la frontera. El gobierno, la Cancillería ha aclarado que se quieren construir casi 200 kilómetros de frontera, de una curvilínea mucho, pero muchísimo más larga, de 300 y tantos, casi 400 kilómetros cuadrados, de curvilínea, que es lo que divide la frontera dominico-haitiana. 200 kilómetros mucho, sí, la mitad casi, un poquito más que la mitad, o cerca de la mitad de la línea. Yo no sé qué va a pasar con el resto, porque la gente cruza por ríos, cruza por montañas, cruza por todo lo largo de la frontera. Ahora, estos muros, que ya se comenzaron en el gobierno anterior, porque en Elías Piña, ¿tú te recuerdas? Claro que lo recuerdo. Del muro de Elías Piña, se pretende hacer en Dajabón, se pretende hacer en Jimaní. En Jimaní no hay que hacerlo muy largo, porque tú tienes como un hueco ahí fácil de cerrar. Ahora yo no sé qué van a hacer con el lago de ahí, entonces lo cerrarán también. Wow. Un muro en el lago. Y por ahí también porque por ahí se accesa, cruza claro. muchísimo. Y luego la el montaña. masacre se pasa a pie, y luego por la montaña, en Jimaní, por ejemplo, hay una zona que es la zona de los bolos, que es la zona montañosa, encima encima del pueblo, muy encima, que viven comunidades, hay comunidades dominico-haitianas de lado y lado. ¿Ahí qué van a hacer? Bueno, mira, a mí con eso del muro, que puedo decirlo, fue uno de los puntos que me pareció un desacierto en el discurso de rendición de cuentas, porque fue justamente el presidente Luis Abinader que había anunciado. Él se refería a una verja perimetral, que hubo a usar bastante inteligencia, cámaras, sensores de movimiento, que hay que ver también bajo qué condiciones se van a hacer esas adquisiciones de esos equipos. Pero a mí me escandalizó, Adalberto, el costo que tendría ese muro. Lo decía ayer. 100 millones de dólares son como 58 millones de pesos, más o menos, ¿verdad? Entonces, en un momento en que estamos en una crisis económica, no creo que esa deba ser la prioridad de los fondos públicos. Además, y esto es algo que yo he visto, cuando en Pedernales o en Dajabón se toman medidas muy restrictivas en relación a la circulación de personas de nacionalidad haitiana, salen de una vez, salen los comerciantes. A protestar, exactamente. ¿Y qué va a pasar aquí con la producción agrícola? ¿Qué va a pasar con la construcción? Este gobierno ha anunciado un proyecto muy ambicioso de construcción y para nadie es un secreto que quien construye aquí es esa mano de obra de Alberto. Sí, así es. Ahora, claro, lo del muro lo que hace es un poco regularizar la situación. Pero eso ha fracasado. En Estados Unidos eso fracasó. Donald Trump, que era un anti-inmigrante, trató de implementar esa política y fracasó. Pero dime, ¿qué más? Claro. Mira, con un régimen duro del otro lado. Y de este también bastante duro, con la gente cruzada por el muro. Bueno, pero bueno, eche para adelante con eso. Vamos a ver lo que va a pasar. La verdad que no es prioridad, es una distracción en estos momentos, lo del muro. Y se supone que la mayoría o la parte más importante de ese muro va a estar en Elías Piña, que ya que, repito, existe un pedazo de la frontera con Berja, Dajabón, que es el otro lugar, y Pedernales, que es el otro, Montecristi. Pero Montecristi, tú sabes una cosa, que la frontera es el río y el mar principalmente. Sí, ahí tal vez en Manzanillo, quiero decir, ¿qué es lo que van a hacer en Manzanillo? Nada. Bueno, mira, ya para un poco yo cerrar este tema de mi parte, Alberto, señalar dos cosas. Al final, con el tema de la migración, uno entiende que sí, que hay que regularizarla, que es importante que esos migrantes tengan su documentación,
sobre todo por beneficio de ellos mismos, porque cuando son inmigrantes indocumentados, entonces le abusan, o sea, abusan con el tema de los salarios, abusan con el acceso a los servicios, etcétera. Hay que regularizar, yo estoy de acuerdo con eso, hay que documentar, pero si no se toca el tema neurálgico, o sea, lo que causa esta avalancha de inmigrantes hacia aquí, o sea, es poco lo que se puede hacer. El tema de la corrupción, tú sabes los peajes que se pagan en esas fronteras. El tema de la corrupción, el tema de la pobreza que de, o sea, mientras eso, o sea, es poco lo que se puede hacer No, como y además muro. en la frontera dominico-haitiana, como ocurre en toda la frontera del mundo, las comunidades vecinas que viven interactúan. Mira, Pacíficamente. en Bánica, la gente es pobre, tiene trabajadora doméstica. ¿Y quiénes son? Haitianas, a las que le pagan algo, muy poca cosa, pero ellas viven en Haití. Vienen, trabajan y Van se y van. vienen. Todos los días cruzan el río por ahí. En Dajabón pasa algo similar. Muchos de los establecimientos comerciales de Dajabón también emplean, de las actividades económicas, emplean a haitianos que viven en Juana Méndez, como le llamamos erróneamente a ese pueblo, y cruzan por el puente, por el río, por donde sea. Vamos a ver lo que va a ocurrir. Ahora también hay que pensar, por ejemplo, en el caso de Dajabón, que hay un río, mitad haitiano y mitad dominicano. ¿Qué vamos a hacer? ¿El puente lo vamos a tirar en el medio? El muro. Bueno, En el medio, o lo vamos a tirar del lado nuestro y le dejamos arriba a ellos. tú sabes. Es complicada la cosa, Es bien bastante complicada complicado. la situación. Pero Pero la bueno, economía de los pueblos fronterizos depende mucho del intercambio comercial entre ambas naciones. Eso es verdad que no está regularizado. Es cierto que mucha gente cruza para trabajar en República Dominicana, pero hay que decir que una parte significativa de la gente que trabaja en las plantaciones de banano, de arroz, de Montecristi, de Dajabón, de Santiago Rodríguez, es gente que ya reside en la República Dominicana de manera provisional, por lo menos. sí. Y muchos de ellos, en el caso de los bananeros, fueron documentados Sí, durante el en proceso de pasado, regularización. ¿Por qué? Porque el banano se exporta a Europa. Y en Europa, la Unión Europea ha establecido que para que entre un producto en condiciones privilegiadas, como es el caso del banano, tiene que reunir, aquí no puede, tiene que estar libre de explotación económica contra los trabajadores, tiene que estar libre de explotación de los recursos naturales, o sea, que no contamine, y tiene también que estar legalmente operando. Y entonces por eso los empresarios agrícolas de esa zona han documentado. Lo único que es que emigran, que son manos de obra, se va de un lado a otro y lo deja solo y hay que reclutar se sigue circulando. Y bueno, otro tema que también hay que prestarle atención es el tema del eventual y gradual regreso a clases. Ayer la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, Xiomara Guantes, reiteraba que ese gremio no ve condiciones en este momento. Horas antes había hablado el ministro de Educación, Roberto Fulcar, quien decía que más tardar el viernes se estaría publicando ese cronograma. Hay que decir que es un cronograma, no implica que se va a publicar el viernes y se va a iniciar clases la semana que viene. Pero a mí me preocupa que la ADP sigue firme, dice que hasta que los maestros no reciban las dos dosis, y hasta que no haya agua en las escuelas y hasta que los planteles no estén remodelados, ellos no ven condiciones para volver a las aulas. Yo tengo la presunción de que este año escolar ha fracasado. La verdad que los procesos de enseñanza-aprendizaje han sido muy difíciles, muy lentos, muy poco fructíferos. La inmensa mayoría de los estudiantes, hijos de padres y madres de escasos recursos, tanto en las ciudades como en los campos, no han estado recibiendo la docencia por televisión ni por la radio como debería de ser. Los maestros y maestras, hay personas como nuestra amiga María Teresa, que dice que han estado haciendo un esfuerzo extraordinario, pero lo que nos llega por otra fuente y lo que hemos podido palpar cuando visitamos, como he hecho yo, a muchos lugares, cuando hemos tenido que visitar
comunidades y ver lo que pasa, lo que uno se encuentra es que los muchachos andan en la calle en hora de docencia, están jugando, brincando y juntándose uno con otro. Y los profesores dicen que le temen al coronavirus y se han contagiado. Yo creo que la actitud de la ADP no ha sido la mejor en este caso, no ha sido la mejor. Es cierto que hay que ponerle atención a lo que ellos dicen. Si no hay algo en una escuela, ahí no hay condiciones para Sí, pero impartir docencia. habrá otras en las que Pero hay sí muchas se escuelas podrá que sí tienen operar. agua. Se puede iniciar de manera gradual en los centros que haya mayores Pero claro. condiciones. Y bueno, Adalberto, hablando de centro, nos informa producción que tenemos al periodista Junior Ramírez, quien está en vivo desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como tú decías ahorita, y hay un centro de vacunación. Que inicia hoy. Exactamente, vamos a hacer contacto con Junior para ver cómo ha estado marchando esta primera jornada de vacunación en la UAS. Saludos, Junior. Saludos, buenos días, Millicent, buenos días, Adalberto Grullón, en 1+1, a toda su audiencia. Aquí estamos en vivo desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Aquí tengo a su decano, al maestro, al profesor Alexis Martínez, con algunos detalles del plan de vacunación, cómo se está ejecutando, si ya inició y cuál es la logística. Buenos días, profesor Martínez, ¿cómo está para 1+1? Buenos días, aquí nos acompaña el señor vicedecano también. Correcto, don Antonio Siriaco. Muy bien. Sí, nosotros estamos aquí preparados para recibir con todo el gusto, con toda la pasión, por instrucciones de la señora rectora, la maestra Mopo Blanco, a todos los ciudadanos que tengan más de 70 años de edad. Básicamente esperamos que la mayoría, por razones naturales que vengan hoy, son personas docentes y vinculados, pero es abierto el proceso. Nosotros creemos que tenemos la responsabilidad de dar un servicio como la gente lo está demandando, por eso se ha creado una logística en la universidad, no solo en nuestra facultad, sino en las 4 facultades, en las 3 facultades hermanas, Ciencia de la Salud, Ciencia Jurídica y Política y la Facultad de Ingeniería, una logística estándar. Ya fue planificada, fue organizada, estamos aquí desde temprano, desde antes de las 6 de la mañana, buscando precisamente que la gente se sienta agradado, se sienta cómodo y que sienta que tiene un espaldarazo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muy bien, profesor. ¿Y más o menos cuándo inicia ya la jornada de vacunación formalmente? ¿A qué hora? Sí, formalmente la señora rectora va a estar participando y seguro alguien del área de Relaciones Públicas va a estar pudiéndole dar más informaciones cerca de las 9 de la mañana, que esa fue la hora que se coordinó con el Ministerio de Salud Pública. Mientras tanto, ya toda la logística está preparada. Hemos podido observar, Adalberto, Millicent, en la organización aquí en la UAS. Nuestro camarógrafo José Cruz nos va a ayudar con algunas imágenes de cómo están organizados, sentados en sillas los adultos mayores a espera de ser inoculados. Desde aquí, desde esta área, pues pasan a otra área que está aquí delante, para entonces entrar a un salón donde está el personal de salud pública y donde entonces se procede a inocular, a colocarle la vacuna a estos adultos mayores, como bien apuntó el profesor Alexis Martínez, decano de esta facultad. Todas las personas mayores de 70 años, personal de la universidad, ¿verdad? Maestros, todo el personal docente, se pretende inocular aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ha sido una logística que debemos resaltar. La organización, aquí vemos por ejemplo esta fila, ya después de aquel escenario que pudieron ver, pues pasan a donde cumpliendo con los protocolos, la distancia, como pueden ver en butacas, pues el personal docente de aquí de la Universidad Autónoma de Santo Domingo pues espera y aguarda para introducir a una de las unidades de vacunación que hay aquí instalada y así entonces inocularse. Esa es la logística que pueden ver, Adalberto, Millicent, que se sigue aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Si ustedes tienen alguna pregunta, pues puedo responderla. Bueno, tú lo has dicho todo y nos lo has presentado con imágenes. Qué bueno que la carga se esté arreglando en el camino. Yo tengo una pequeña pregunta en relación a si en esta etapa está solamente abarcando, Junior, personal. No le puedo escuchar, pero bueno, es lo que tenemos por el momento. Yo voy a regresar con ustedes para que sigan comentando en el estudio. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Junior. Excelente. Muy Mira, muy bien organizado en la UAS. La carga se arregla en el camino, decía mi abuelo. Muy bien, qué bueno. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Claro. La verdad es que estamos frente a una experiencia nueva. Fíjense que al frente del equipo de salud ha sido puesta la vicepresidenta de la República, una mujer a quienes se le atribuyen grandes cualidades, una de ellas es su capacidad gerencial, sí. Pero la vicepresidenta de la República no sabía nada de salud, ni de vacunación.
Entonces, ella también está en un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Wow. A mí en salud pública hay un departamento, hay un área que se encarga exclusivamente de vacunación. Quien dirige ese departamento tiene más de 20 años. Se tiene mucha cosas, experiencia. que se llama Gary no sé qué cosa, ese es el apellido. Yo no sé por qué a él no lo ponen a hablar y a orientar, porque ese sí sabe. Bueno. Y esa área sí sabe de todo esto. Ha habido mucha centralización, Adalberto, ahí en esa cartera, en ese gabinete. Yo pienso que es importante eso, que se integren los saberes de profesionales Claro. que tienen experiencia. Y ese caso que tú señalas es un buen ejemplo. Sí. Y bueno, miren, aquí está funcionando, aparentemente va a funcionar mejor la situación. Ojalá igual se pueda organizar a la población en los pueblos. Y repito, esos centros de atención primarias, lamentablemente son muy pocos. Lamentablemente carecen de lo recursos. que ha faltado también vacunadores, y tú que lo Claro, señalabas. y entonces eso tiene que ser tomado en cuenta como experiencia para reorientar la situación. Pero Así que bueno. ahí está la situación. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Ya tenemos aquí, aparte de nuestros invitados e invitadas. Así es. Así que vamos a la pausa y regresamos. ¿Cómo no? Hoy tenemos dos entrevistas. Una va a ser con Adriano Sánchez Roa, la segunda, el ex senador de la provincia de Elías Piña y además experto en asuntos agropecuarios. Fue administrador del Banco Agrícola en una ocasión, entre otros cargos, y dirigente de los gremios del sector agropecuario. Y también vamos a conversar con Virginia Sainz, quien es la directora de Plan Internacional en la República Dominicana, y ella va a venir acompañada, está aquí ya acompañada, de Fabiana Gorestein, especialista en protección infantil del Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez y la Adolescencia, UNICEF. Pausa y regresamos con ellas.